Hola, ¿cómo están? Me llamo Uriel Bermúdez y el día de hoy les voy a hablar sobre por qué es importante el lenguaje en nuestras vidas. El lenguaje o un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Desde un punto de vista más amplio, la comunicación indica una característica común a los humanos y a otros animales, que son los animales no simbólicos en este caso, para expresar experiencias mediante el uso de señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales se comunican a través de signos sonoros, olfativos y corporales que en muchos casos distan de ser sencillos. Por eso es que, a pesar de no contar con la capacidad de raciocinio que tiene el ser humano, esto es para que vean que los animales sienten todo. La facultad del lenguaje no es el resultado de un aprendizaje, sino que es congénito, es decir, que nace con el ser humano, por lo que se presenta de igual manera en todos nosotros, independientemente del momento histórico y del lugar geográfico. En pocas palabras, es universal. Las lenguas pueden aprenderse y olvidarse, pero nunca se olvidará la capacidad del lenguaje en sí. Hasta ahora sabemos que el lenguaje es un conjunto de signos y símbolos, pero antes de que ustedes me miren como si estuviera hablando en arameo, es lógico que me pregunten, ¿qué es un signo? Un signo es un fenómeno que se relaciona con otro fenómeno. Por ejemplo, la fiebre es un signo de una enfermedad. Si cae la nieve, es un signo de la estación de invierno. Un camión de bomberos con su sirena es un signo de que hubo un incendio. Y así sucesivamente. Eso es lo que significa el signo o los signos, por un lado. Por el otro, el símbolo es un fenómeno. Pero a diferencia de los signos, el símbolo es un fenómeno que ocurre en nuestra mente que ocasiona que relacionemos una u otra cosa con otro fenómeno. Por ejemplo, el pulgar abajo que significa algo negativo, la luz roja del semáforo que indica que uno debe detenerse. Las lenguas que concretan la facultad humana del lenguaje comprenden una serie de características, como las siguientes. 1. Arbitrariedad. No existe relación directa o dependencia entre los elementos de una lengua y la realidad a la que se refieren, por lo que el vínculo entre forma y significado es arbitrario. 2. Desplazamiento. Los mensajes verbales pueden referirse a hechos alejados del tiempo y del espacio en que se produce la situación comunicativa. Se puede hacer referencia a otros lugares, al pasado y al futuro. 3. Mentira. Consiste en la posibilidad de emitir mensajes no verdaderos. Un ejemplo de ello se puede ver en la literatura, caracterizada por la creación de mundos de ficción. 4. Reflexividad. Es la capacidad que posee el sistema de referirse a él mismo. El lenguaje se puede utilizar para hablar del propio lenguaje. 5. La diferenciación de unidades, en el que las lenguas emplean un número reducido de elementos que contrastan claramente entre sí, porque son unidades discretas. Estos sonidos, que no portan en sí mismos significados, son percibidos por los receptores como unidades diferenciadas. Sal se opone a sol, por lo que los elementos que diferencian ambos términos constituyen unidades discretas. 6. Doble articulación, que es cuando el lenguaje es un sistema dual, eso es porque está organizado en dos niveles. Las unidades discretas se combinan entre sí para formar otros elementos que sí son portadores de significados. La primera articulación está compuesta por los monemas y la segunda articulación por los fonemas. Y finalmente tenemos el 7, que es la productividad, que consiste en que la doble articulación permite crear infinitos mensajes con un reducido número de elementos, lo que hace que el lenguaje humano sea privilegiadamente productivo. La capacidad humana para el lenguaje, tal como se refleja en las lenguas naturales, es estudiada por la lingüística y se considera que la progresión de las lenguas naturales van desde el habla, luego por la escritura y finalmente se instala la comprensión y posterior explicación de la gramática. En ese sentido, el idioma que deja de desarrollarse o de cambiarse
llega a ser considerado como, entre comillas, lengua muerta. Los tipos de lenguaje que existen son los siguientes: oral, mímico y escrito. El lenguaje oral tiene la ventaja de articular los sonidos con la entonación, lo que es idóneo para la expresión poética. Para que se lleve a cabo, el mensaje se transmite por medio del habla y se percibe de forma auditiva, es decir, que se percibe por el oído. Después viene el lenguaje mímico, que consiste en el uso regular de gestos faciales o mímicas silenciando las palabras. Este tipo de lenguaje, para muchos autores, incluyendo a Friedrich Nietzsche, es un tipo de arte, ya que no requiere del uso de la interpretación para decodificar los signos utilizados. Y luego está el lenguaje escrito, que no necesita de una explicación porque ya con el mencionarlo se sobreentiende. Lo único es que con ese contenido, el escrito es el que perdura, ya que por medio de ella se transmiten los conocimientos de una generación a otra. Sin embargo, existen otros tipos de lenguaje que comunican el mensaje por medio de imágenes, como fotografías, dibujos o iconos, el audiovisual, que combina las imágenes con los sonidos, como por ejemplo esto que tú estás viendo, y el multimedia, que utiliza todos los medios que necesite. En conclusión, el lenguaje es, así como lo es todo en la vida, muy importante, ya que define todo lo que tiene que ver con nuestra interacción frente a las personas y nos ayuda a saber comunicar nuestro mensaje para que se pueda comprender y entender, y la otra persona transmita otra información de vuelta. Así es como se crea el feedback. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo con cualquier persona a quien tú consideres le puede interesar esta temática. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que así no te puedas perder de ningún video. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales, que están justo abajo en la caja de descripción. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado.